que compartamos en este rato, después va a haber espacio para las preguntas, para que podamos intercambiar, algunas claves que nos permitan precisamente crear cuando no disponemos de los presupuestos que tienen los grandes canales de televisión o las grandes cadenas de televisión. Que más acá o más allá es la realidad de todos nosotros, de todos los que estamos aquí, y fue la realidad de Pacapaca también. Yo seguro que muchos de ustedes conocen el canal o han escuchado hablar, ¿verdad? ¿No? ¿Quién sí conoce algo de Pacapaca? Bueno, 4 de unos 50 no está mal. Pacapaca, para los que no conocen, porque vamos a ver algunos ejemplos del canal, fue la primer señal, y sigue siendo, infantil, educativa y pública que tiene Argentina. Un canal nuevo que surgió en el 2010, en septiembre del 2010, con un desafío enorme que tiene que ver con crear una señal con contenido para chicos que van entre los 2 y los 12 años. Digo que menuda tarea, porque es muy difícil generar programación para un grupo tan amplio y tan heterogéneo. Y sobre todo cuando el contexto, la realidad es que los chicos están viendo canales que están segmentados por audiencias, ¿sí? Ahora vamos a compartir un poco de esa información, porque para desandar este camino de cómo hacemos cuando nuestros presupuestos no son tan abultados como nos gustaría, tenemos que ponernos también en contexto y entender en qué situación estamos creando y para quién estamos creando, ¿sí? Que es como el primer paso. Pasamos una más. La realidad es que digo, esta escena no nos representa porque somos todos muy jóvenes, pero sí es una escena que representa un momento de la televisión, ¿no? Un momento en el que no había contenidos infantiles específicos, sino que el momento de mirar la tele era un momento de mirar en familia. Y que además los chicos no decidían como deciden hoy qué ver, ¿no? Ni dominaban el control remoto, ni tenían la oferta de canales que tienen. Y mucho menos miraban la tele en soledad. No estoy abriendo un juicio de valor ni diciendo si es bueno o si es malo, ¿no? Tienen que ver con las costumbres y con los distintos momentos. Hoy creo que era Andrea, de uno de los proyectos, mencionaba precisamente eso, que es difícil que es muy difícil crear para chicos porque las infancias de hoy no tienen mucho que ver con las infancias de nuestra infancia. Vamos a ver que algunas cosas sí y muchas otras no, pero sí es información que tenemos que tener. En ese proceso de la época, incluso yo que soy muy joven, de la época en la que yo miraba televisión, hay un montón de cosas que han cambiado. En algunas se van a sentir identificados, en otras no, porque acá hay gente todavía mucho más joven. Pero del magazine con conductor, que sigue existiendo como formato de la televisión infantil, pero fue uno de los primeros formatos que tuvo la tele, hemos pasado a programas que tienen diversidad de formatos y de contenidos. Animación, realities, documental, y que aún cuando el magazine todavía sobrevive, porque es una forma bastante económica de producir, después vamos a trabajar un poco sobre eso también, la realidad es que es un formato que se está abandonando para irse a otros que tienen que ver con segmentos donde los programas tienen diversidad de contenidos y de formatos. En esos programas del adulto protagonista, que era el que conducía, también hemos pasado a ver a chicos y a chicas, a niños y a niñas en el centro de la escena, en roles más protagónicos de los que tenían antes. De pocos programas, en algunos casos de ninguno, porque nos ha pasado que la tele también se olvidó de generar contenidos infantiles durante mucho tiempo, de pocos programas hoy tenemos muchos canales, dependiendo del abono que uno tenga en el cable, puede llegar a tener, y esta creo que es la realidad para la mayoría de los países de la región, hasta 8 canales infantiles o 9. Ninguno de ellos, salvo allí donde existen experiencias que las ha encarado siempre el ámbito público, ninguno de ellos pensado desde el país para los chicos y las chicas de ese país, ¿sí? La experiencia de Pacapaca surge precisamente en ese contexto. Hasta la llegada del canal no había ninguna oferta de televisión de producción nacional para los chicos y las chicas de Argentina. Y de una sola pantalla de la tele hemos pasado a varias pantallas y además a todas al mismo tiempo. Esa cosa que a veces a los adultos nos asusta mucho, que es cómo los chicos pueden hacer la tarea con la computadora, mirar la tele y contestar un mensaje por el celular. Eso sucede, los chicos lo hacen con mucha expertise, porque además lo saben hacer,
y además saben conectar los medios y saben hacer la tarea, mirar la tele y contestar un chat, ¿no? Eso que a veces para los adultos nos parece una cosa como extraña y alarmante. Esto que yo les acabo de decir tiene que ver también con algunas cuestiones que han afectado la relación entre los medios y las infancias. Hay un vínculo cada vez más fuerte de los chicos con las pantallas que atraviesan las formas de divertirse, de comunicarse, de entretenerse, de socializar y de aprender. Y esto parece una obviedad porque lo vemos cotidianamente, pero no está de más volver a traerlo a la escena. Como les decía recién, del aire, de aquellos programas que había en la televisión de aire, pasamos al cable, y los canales de cable, este es un dato muy importante, por lo menos para nuestra región, los canales de cable infantil ocupan los primeros lugares en el total de la sintonía, ¿sí? Esto también para desmitificar que la televisión infantil no es rentable, que es algo que escuchamos mucho, ¿no? Porque en general, en muchos de los canales de aire, la televisión infantil ocupa un lugar marginal, que también deberíamos preguntarnos qué relación tiene eso con el lugar que la infancia ocupa en la sociedad, ¿no? Porque también es una pantalla de los vínculos que hay entre los adultos y los chicos. Hay una alianza muy fuerte entre los medios y el mercado, esto también lo vemos cotidianamente. Muchas veces algunos canales parecen catálogos de productos hechos para la venta. Hay incluso productos surgidos para ser vendidos en una juguetería y después se les hace el programa, ¿sí? Eso es porque el mercado ha entendido mejor que nadie cómo relacionarse con los chicos, y esta es una batalla no que hemos perdido, pero sí que tenemos que dar, ver cómo le ganamos o cómo disputamos ese sentido al mercado. Finalmente, perdido y allá abajo, pero no quiere decir que sea menos importante, sino muy por el contrario, es que sí nuestros países han empezado a hacer un camino hacia el reconocimiento del acceso a los contenidos como un derecho. Señal Colombia, Paca Paca, la televisión pública ecuatoriana, la televisión cubana, se me ocurren un montón de ejemplos en nuestra región que van en la línea de entender el acceso a los contenidos también como un derecho. Para completar un poco este panorama, no nos olvidemos, vuelvo a decir, estamos echándole un vistazo muy rápido al contexto en el que nos toca producir y crear, ¿sí? Esto que les mencionaba, el desplazamiento al cable, sucede que además, y esto también les va a resultar una obviedad, que los chicos miran canales en función de sus edades. Hoy Diana le preguntó a los que tenían entre 9, 10 y 11 si miraban Discovery Kids. No, dijeron todos, como alarmados, como si fuese casi una deshonra mirar un canal para chicos más chicos. La realidad es que van mirando los canales y van pasando, como si se fueran graduando de canales y no van a volver atrás. Y si vuelven, lo más simpático es que no lo van a reconocer nunca, van a decir que vieron algún programa porque lo estaba mirando el hermano más chico, no porque les gustara, ¿no? Ese es un dato también que tenemos que tener, que la programación se va segmentando cada vez más. Hay un investigador chileno que creo que han tenido la oportunidad de tenerlo aquí en la universidad, que es Valerio Fuenzalida, que ha estudiado con mucha profundidad también estos cambios en la relación entre los chicos y los medios, y él habla de algo que yo les mencionaba hace un ratito, que es del agotamiento de aquel esquema narrativo donde había un adulto que ocupaba el lugar central en el programa infantil, ¿no? Que era quien conducía el programa y conducía la narración. Eso ha ido dando paso, felizmente, a otro tipo de estructuras narrativas donde los chicos y las chicas ocupan un lugar central, tienen un rol protagónico y además llevan adelante la mayoría, sino todas las acciones que tienen que ver con el curso de esa historia. Bob el constructor, Dora la exploradora, por mencionar algunos que son muy famosos, son ejemplo de esas estructuras narrativas que colocan a los chicos en lugares destacados, por decirlo de alguna manera. Fuenzalida también dice algo que es muy interesante y que antes de Fuenzalida lo dicen los propios chicos. Lo dijo hoy acá uno de los chicos cuando hicimos el pitch, que dijo, yo cuando salgo de la tele respiro. Cuando salen de la tele se quieren reír, se quieren divertir, quieren ver otro tipo de contenidos y probablemente no quieren que la tele les enseñe matemática, geografía, física, química.
que no quiere decir que la tele no se los pueda enseñar, ¿eh? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y lo digo desde el canal del Ministerio de Educación, del que me tocó ser su directora durante unos cuantos años. Uno de los desafíos más grandes fue cómo hacemos un canal educativo cuando los chicos nos están diciendo que no quieren que la tele les enseñe nada, o por lo menos no quieren que la tele les enseñe los contenidos de la escuela. Hay un montón de pistas y de claves para pensar cómo lo hacemos de manera atractiva, entretenida, y que aquello que hacemos sea una herramienta que acompañe a la escuela, ¿no? Pero la realidad es que los chicos, cuando llegan el momento de mirar la tele, la motivación no tiene que ver con aprender algo, ¿sí? Por lo menos no con aprender algo que es lo que la escuela les enseña. Tiene que ver con hacer otro tipo de aprendizajes vinculados a aquellas cuestiones que tienen que ver con su autoestima, con la capacidad de vencer obstáculos, con la capacidad de enfrentar problemas, de enfrentar desafíos, con todos aquellos aprendizajes que tienen que ver con el crecimiento, ¿sí? Y que los ayudan en la vida diaria, en sus vínculos con otros, en sus vínculos con el mundo adulto, que los ayudan a superar temores o el temor al fracaso, las frustraciones. Esto es muy importante porque también nos posiciona en un lugar especial respecto a qué es lo educativo, ¿no? ¿Qué es aquel aprendizaje que los chicos y las chicas quieren que la tele les dé? Por eso hay dos esquemas también que funcionan mucho, y esto no nos vamos a detener acá, pero si buscan, hay muchos artículos de Fuenzalida sobre el tema. Hay dos esquemas narrativos que funcionan muy bien en esos casos, que son el del adulto torpe y el niño hábil, que es cuando el chico puede demostrar que le puede enseñar algo a un adulto, ¿sí? Que el adulto puede aprender de él y que en algunas cosas es más hábil que él. Probablemente el ejemplo más emblemático sea mi pobre angelito. La vieron todos, ¿se acuerdan de esa película, no? Que pasan los años y es una película que les sigue gustando a todas las generaciones de chicos. O el esquema de la lucha del débil contra el fuerte, como por ejemplo Tom y Jerry, que es otro clásico que también pasan los años y se sigue gustando, tiene que ver con esa estructura narrativa donde los chicos se reposicionan, identificándose en el lugar del débil, logran reposicionarse frente al que supuestamente es el fuerte, ¿sí? Y otro de los aspectos, y esto se lo van a acordar todos, porque esto sí no ha variado con el tiempo, tiene que ver con la relación de afecto que los chicos tienen con los canales, con los personajes y con los programas. Si yo les preguntara ahora qué programas se acuerdan que miraban cuando eran chicos, seguramente ese recuerdo no va a ser solo del programa, va a evocar otras cosas, va a evocar olores, sensaciones, sentimientos, va a evocar familia, porque seguramente se van a acordar de algún momento en el que algo se miraba con la abuela, con el abuelo, con la mamá o el papá. Eso tiene que ver con el afecto que los chicos le ponen a los contenidos dirigidos a ellos. También es importante que empecemos a meternos un poco en cómo son los chicos, ¿sí? Que lo vamos a hacer igual de rápido, solo para llegar a donde quiero llegar, que es en este contexto cómo trabajamos y cómo pensamos algunas cosas. Hay algo que siempre para mí es muy interesante de compartir, que tiene que ver con que así como los chicos, y esto lo hemos escuchado un montón de veces, son multitarea, dominan varios dispositivos al mismo tiempo, miran tanta cantidad de horas de televisión, usan tanto tiempo la computadora, datos que hemos visto mucho y que nos lo sabemos porque circulan y mucho. También en este último tiempo, en este proceso, muchos de los chicos, no todos porque esto depende de los estímulos que reciban de la casa y de la escuela, también han podido desarrollar una capacidad crítica para analizar los contenidos. A veces nos enfrascamos quienes hacemos contenidos en discusiones sobre esto es nocivo, esto es malo, esto les va a hacer mal, miran esto y van a actuar de esta manera. La situación es mucho más compleja, la relación no es unilateral. Es cierto que los medios tienen mucho más poder de influencia y que del otro lado no es igual, pero sí es cierto que los chicos también son capaces de leer críticamente los contenidos. Cuando nosotros éramos chicos, probablemente no nos hubiera llamado la atención esto que yo voy a compartir con ustedes de los picapiedras.
Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío? No, no me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. ¿No hacer nada? Bueno, para muestra basta un botón, era muy simple pero muy efectiva. Probablemente algunos de los que estamos acá en la audiencia de mi generación hemos visto Los Picapiedras y no nos llamó la atención esto, porque en algún sentido estaba también naturalizada. Como sociedad hemos crecido mucho respecto a las cuestiones de género y hemos avanzado mucho en ese recorrido, y también lo han hecho los chicos que pueden leer críticamente algunas cuestiones de género. Voy a compartir algo que se viralizó mucho por Facebook, que es una nena muy indignada frente a la góndola de una juguetería, la nena se llama Riley, quizás alguno lo haya visto, pero vale la pena compartirlo para hacer el contraste con lo otro. Would it be fair for all the girls to buy princesses and all the boys to buy superheroes? Well, why? Because girls want superheroes and the boys want superheroes, and the girls want pink stuff, and the boys don't want pink stuff. Yeah. Boys want both, but why do you think they do that? Because the companies who make these try to trick the girls into buying the pink stuff instead of stuff that boys want to buy, right? Right, but you can buy either, right? And boys can buy either. If boys want to buy pink, they can buy pink, right? Yeah, so then why do all the girls have to buy princesses? Some girls like superheroes, some girls like princesses. Yeah, some boy like superheroes, some boy like princesses. absolutely, So then absolutely. why do all the girls have to buy pink stuff and all the boys have to buy different color stuff? It's a good question, Riley. ¿Alguno lo había visto? No, ¿sí? Porque circuló mucho por el Facebook. Bien. Ahí lo compartimos, un segundo. Vamos a ver ahora uno más y después analizamos los tres también para ponerlos en contexto. ¿Quién decide que yo no puedo tener el pelo largo? Me gusta llevar el pelo largo porque lo tengo largo, porque tengo miedo a las tijeras. Punto final. Let it grow out, let it grow out, let it grow out, just like them. No me gusta disfrazarnos, porque puede ser quien quieras por un rato, pero cortillo, hasta que tus padres te llaman para cenar o para merendar. Un día en infantil, Lucas fue al cole con lápiz. Lucas se rieron un montón de él. Todos sus compañeros no llevaban, pero Lucas era capaz de superhéroes. Let it grow out, let it grow out, let it grow out, just like them. ¿Por qué jugaron los coches entre chicos y las chicas también conducen? Todos los padres y las madres, el mundo, cuando los niños, si nacen chicos, los ponen de azul, de verde, y si son chicas, de rosa, de lila. ¿Quién ha decidido? Los padres de los padres de sus padres de los padres de alguien. Ahora me digo de qué quiero ir disfrazado. Yo quiero ir disfrazado de sangre. Tengo hambre. Oh Isabella, don't cut your hair. Estas dos últimas piezas tienen un valor enorme respecto a un posicionamiento de los chicos y de las chicas sobre las cuestiones de género, pero tienen además un valor enorme respecto a echar una mirada a ese universo infantil que muchas veces nosotros con mucha preocupación creemos que los chicos y las chicas no son capaces de tener este tipo de pensamientos, de mirar el mundo de esta manera, de tener posiciones críticas.
No les pasa a todos, efectivamente, porque eso depende, insisto en esto, de los estímulos que esos chicos y esas chicas puedan recibir en aquellos espacios por los que transitan. Pero si esos estímulos están disponibles, los chicos tienen una conciencia crítica respecto a muchas cosas. ¿Y por qué traigo esto? Porque hay una cosa sobre la que siempre insisto y tiene que ver con que conocer a la infancia o conocer a las infancias no tiene solamente que ver con conocer sus etapas evolutivas, que no estoy diciendo que no sea importante, porque es vital, porque si no uno puede meter la pata y la puedes meter grande, haciendo algo para una franja de edad para la que los chicos no están preparados porque no tienen cierta capacidad o no están en la etapa evolutiva necesaria. Pero tan importante como eso, como saber a qué edad aprenden la lectoescritura, es saber cómo se paran frente al mundo, cómo lo miran, qué les hace reír, qué les preocupa, qué les angustia, con qué sueñan, qué cosas les pasan, quiénes son sus amigos. Todo eso, sus conflictos, sus deseos, tienen que ver con acercarse y conocer a la infancia, especialmente para todos los que estamos en la tarea de producir contenido, ya sea desde un canal de televisión, desde una productora o desde una universidad. Entonces, esto tiene que ver con cómo mirar a los chicos y cómo entender cómo es ese universo infantil que es mucho más complejo de lo que uno cree que es, ¿no? Y vamos a compartir, para sumar complejidad, una pieza que es un tráiler muy chiquito de un documental que todavía creo que no se estrenó, que espió a un curso de nenes muy chiquitos que hicieron un taller de filosofía durante un año. Ce matin, nous allons faire de la philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la philosophie avec vous? Parler. On va parler. Vous avez besoin de... Réfléchir. Vous êtes prêts? C'est quoi l'amour? L'amour, ça veut dire que les papas, après, ils sont amoureux des mamans. C'est le code. Qu'est-ce que t'as dit? C'est le code. C'est le code. C'est quoi ce code? Le code de l'amour. C'est le code de l'amour. Parce qu'une fille, ça peut pas être amoureuse d'une autre fille. La dernière fois, tu m'as dit, est-ce que tu peux encore être mon amoureux? Et maintenant, tu me dis quoi? Je l'ai vu chez moi, Nicolas Sarkozy. Il est venu dans ta maison? Oui. J'étais en prison. Il est en prison, Nicolas Sarkozy? Ah bah, je suis pas au courant, moi. C'est quoi un chef? Chef, ça fait comme ça. La liberté, c'est... C'est quand on va tout seul dehors. C'est quand on sort de prison. Je connais un gens qui est pauvre et il mange les restes qui sont à la poubelle. Ah! Moi, je suis un petit peu métisse et elle est beaucoup plus métisse que moi. J'aime bien être blanche. Moi, j'aimerais bien être blanc et pas noir. Maman, elle est intelligente parce qu'elle ne met jamais le Nutella dans le frigo. Et tu veux qu'on parle de quoi en philo la semaine prochaine? Les papas et les mamans, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on apprend ensemble, là? Est-ce que quand on est en philo, vous vous tapez dessus? Avant, on a une bouche et on parle. D'accord? De nuevo, para ponerlo en la línea de La peluca de Luca, que fue el primero que vimos, de Riley, haciendo todo ese cuestionamiento sobre los juguetes, solo el principio, precisamente, espía a los chicos más chiquitos, sobre los que además la mayoría de las veces los adultos no los creemos capaces de razonar o de tener pensamiento propio y profundo sobre la muerte, sobre el amor, sobre la vida, sobre la libertad, sobre la pobreza, sobre el propio presidente de su país, ¿no? Una serie de cosas que nos brindan a los que hacemos contenidos un material riquísimo. A veces nos preocupamos mucho por dónde encontramos algo para contar, qué contamos o cómo hacemos para enseñarles algo. Acá hay un material enorme sobre el que nosotros tenemos además la responsabilidad de trabajar. Tenemos la responsabilidad de estar en contacto para construir historias y para contar historias que representen todo ese universo de cosas que los chicos viven y cotidianamente, ¿no? Entonces esto que compartía de sepamos todas las etapas evolutivas, pero tratemos también con la misma responsabilidad y con el mismo ahínco de saber qué les pasa, qué piensan, de qué se ríen, con quién juegan, con qué sueñan, cómo es su vida, quiénes son sus amigos, cómo se relacionan con sus familias, cómo se relacionan con el mundo adulto, qué cosas los angustian, ¿no? Porque todo eso también tiene que ver con el contexto y con conocer las audiencias para las que trabajamos.
Y algunas cositas que voy a pasar muy rápido que tiene que ver con esto. También sabemos mucho sobre cuántas horas miran de televisión, cuántas horas usan la compu, pero sabemos mucho menos sobre el universo de las emociones, de las percepciones sobre ellos mismos y de los vínculos. ¿Cómo eran los chicos post-milenio, ¿no? La generación que hoy tiene de los 10 a los 14. 8 de cada 10 chicos dice que le gustaría pasar más tiempo con sus padres. Digo, lo comparto porque tiene datos muy reveladores respecto a cuestiones que nosotros a veces las estamos pensando al revés. Tienen relaciones muy estrechas con sus hermanos. 7 de cada 10 dicen amar a sus hermanos. Digo, esto tiene que ver con la importancia que tienen los vínculos para los chicos, ¿no? Aseguran confiar más en sus madres que en cualquier otra persona en el mundo, incluso, me acuerdo de esto, que el propio presidente o presidenta de su país. Que no hace falta mucho para eso, en algunos casos. Les preocupa menos tratar de encajar con sus pares que sentirse únicos o diferentes. Digo, esto también es un dato importante para nosotros. A diferencia de la generación anterior, creen que ser agradable, inteligente y simpático es más importante que otros significados de estatus como la ropa, por ejemplo, ¿sí? O el tipo de música que escuchan. 8 de cada 10 asegura que le preocupa más sacar buenas notas que ser populares. Hay cosas que las estamos pensando al revés nosotros, por eso es importante, volver a las fuentes, que son los chicos. La mayoría de los chicos se siente más expertos que sus pares. 8 de cada 10 asegura saber más que la mayoría de los chicos de su edad. El humor es importante para esta generación, esto lo hemos visto hoy todo el tiempo. Cuando cuestionan algo piden que haya más humor, ¿no? El 74% se describe como gracioso y la mitad de ellos como muy graciosos. Dicen sentirse felices, tienen una fuerte imagen de ellos mismos y creen que son buenas personas, inteligentes y que hacen felices a sus padres. Esto no es la realidad de todos los chicos, ni es que ahora es la verdad revelada tampoco, pero sí hay algo de esa percepción y de los vínculos y de las relaciones que es importante tener en cuenta. Confían en ellos mismos, el 96% asegura que si trabajan duro y se esfuerza puede lograr o hacer cualquier cosa que se propongan. Entonces, para ir cerrando esta etapa de contexto y decir dónde estamos parados, vimos los cambios que hubo en la tele, los cambios que los chicos han experimentado en su relación con los medios, vimos qué cosas les pasan que tienen que ver con sus vínculos y con la percepción que tienen sobre ellos mismos. Sabemos que tienen a su disposición un montón de contenidos en la tele y un montón de contenidos en las otras pantallas, ¿no? Para más grandes, para más chiquitos, para los medianos, hay de todo. La realidad es que hay de todo eso que hay de oferta, seguramente la mitad se parece y es todo igual, pero también en eso hay cosas de altísimo valor con las cuales nosotros tenemos que competir en el mejor de los sentidos, ¿no? De competir, tenemos que poder crear productos que sean competitivos en términos de que sean atractivos. Bueno, listo. Que tengan suerte. Esta es la parte en la que me tengo que quedar. Me miraron con unas caras de ¿cómo? ¿Ya se terminó? Ahora tienen que pensar ustedes, yo llegué hasta acá. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con todo eso? Bueno, ya aprendimos, ya sabemos, ya leímos, ya vimos. Quiero decir algo que lo dije hoy también, traten de desprenderse de todas las certezas que creen tener sobre los chicos, porque para relacionarse con ellos no hay que relacionarse como si fueran un objeto de estudio, ¿no? Despréndanse de eso, piensen que tienen que generar un vínculo, que tienen que saber qué sienten y qué quieren y con qué sueñan y cuáles son sus necesidades, para entenderlos, para que ese vínculo sea auténtico. ¿Qué hacemos entonces? Hay buenas noticias, porque a pesar de que el mercado está lleno de productos de todo tipo, y que además algunos de esos productos son muy buenos, porque no vamos a decir que no, y han sido hechos con mucha plata, que no es el caso nuestro, igualmente en ese contexto nosotros tenemos que trabajar y que poner a disposición de los chicos productos de la mejor calidad posible. Hay algo que juega a nuestro favor, que es que más allá de todos los cambios y de que pasen las épocas y de que haya más o menor contenidos disponibles, los chicos y las chicas siguen necesitando las mismas cosas. Y esto sí que es bien importante para nosotros. Ser amados por quienes son, sentirse autónomos, saber que pueden hacer cosas, que son capaces de enfrentar desafíos y que además son capaces de superarlos. Ser respetados, sentirse reconocidos, útiles y competentes, sentirse seguros, protegidos y acompañados.
Esto nos pasaba a nosotros cuando éramos chicos, les pasó a las generaciones que vinieron después, les pasa a las de hoy y les va a pasar a las que vienen. Entonces, cuando empiecen a pensar, agárrense de esto, sepan que acá, digo que por acá es el lugar por el que hay que transitar, porque estas cosas las van a necesitar siempre, ¿sí? La otra buena noticia es que además siguen queriendo que les cuenten historias. Y la televisión es la máquina de contar historias por excelencia. Entonces nosotros ahí también tenemos que ver cómo creamos las historias más lindas en función de nuestros presupuestos, pero que sean representativas de manera auténtica y fiel de aquellas cosas que les pasan a los chicos. ¿Qué historias les gustan? Y esto tiene que ver, producto de esto que les voy a compartir ahora, con algunas investigaciones que ha hecho la Fundación Prix-Jeunesse, que releva precisamente las cuestiones de la relación entre los chicos y los medios. Y esto era una investigación respecto a qué tipos de historias quieren los chicos y las chicas que les cuentan, que van a ver que está por completo vinculadas a lo que acabamos de ver. Les gustan aquellas historias que les cuentan cómo es hacerse grande, cómo es crecer, cuáles son los hitos del crecimiento, qué me va a pasar cuando crezca, no solo con el cuerpo, sino con las emociones y con las relaciones con los otros. Cómo es la relación con el mundo adulto, cuando yo me siento incomprendido. Lo justo y lo injusto, también son cuestiones que impactan mucho en los chicos. Las diferencias, lo diferente, la construcción de la identidad, el género, vimos algunos ejemplos de eso. Los conflictos, los miedos, las alegrías, las emociones, los vínculos, la amistad, lo fraterno, el amor. Esto que voy diciendo así muy rápido también es un material riquísimo para pensar un montón de historias que los medios podrían contar. Historias que además los reafirmen, porque viven en un mundo donde las reglas tienen poco que ver con ellos, porque la realidad es que los chicos participan poco y nada de la construcción de reglas de las sociedades en las que habitan. Entonces, aquellas historias que los reafirmen en ese contexto también son muy valiosas. Las historias sobre los desafíos también, lo vimos recién, y todas aquellas historias donde ellos pueden definirse a sí mismos, ¿sí? Precisamente porque además viven en un mundo que los define y que pocas veces les da voz para que ellos puedan posicionarse. Esta es la parte que ahora sí digo, ¡listo! Y ahora se tienen que arreglar ustedes, pero no. ¿Qué hacemos con esto? Ahora sí nos vamos a ver qué hacemos con algunos ejemplos. ¿Qué hacemos? De nuevo, insisto, cuando no podemos hacer río, cuando no tenemos presupuesto para que todo lo que hagamos sea en 3D, vale la pena preguntarse si tendríamos que llenar la televisión del 3D o no, o para qué lo usamos. Digo, ¿cuál es el mejor formato para contar qué contenido? ¿Cómo hacemos, cómo generamos ese binomio entre formato y contenido que encuentre la mejor forma de contar algo, ¿sí? ¿Por dónde empezamos entonces? Por contar historias. Y podemos contar historias que sean simples, pero que representen muy bien aquello que les pasa a los chicos. Vamos a empezar con un ejemplo de cómo contar una historia vinculada a las emociones, por ejemplo. Esta pieza, que desde el punto de vista de la realización es absolutamente simple, que se hizo en una jornada, que en una sola locación, y esto tiene que ver con cómo somos creativos con poco presupuesto,
tiene un impacto enorme, porque no hay nada más emocionante para determinada edad que estar abajo de la piñata, ¿se dice piñata? De la piñata que va a explotar en el día del cumpleaños. Nos hubiera encantado que los chicos, en lugar de ser 6, hubieran sido 20, pero el presupuesto dio para 6, pero aún así, habiendo dado para 6, no pierde su efectividad, ¿sí? Y lo interesante es que integra una serie de piezas de este estilo que hicimos para el Día del Niño, que tenían como objetivo darles el gusto, todo aquello que los chicos quieren hacer siempre y nunca pueden, como por ejemplo, comer el postre antes que la comida, ¿sí? Una cosa tan chiquita como esa, que se nos escapa a los que hacemos contenido, porque no se nos hubiera ocurrido, che, puestos a pensar los adultos, bueno, ¿con qué les damos el gusto? Seguramente no se nos hubiera ocurrido empezar por el postre antes que la comida, pero pues felizmente cuando uno les pregunta a los chicos esas cosas sí salen. Entonces está eso, hay guerra de almohadas, hay rinraje, se dice igual, tocar el timbre e irse corriendo. Corre, corre. Todas esas cosas resueltas en pastillas de 45 segundos, en algunos casos con 6 chicos, que creo que esta fue la que tuvo más, y en otros casos con mucho menos, resueltas en una jornada o media jornada en algunos casos, ¿sí? Para ir traccionando todo el tiempo con, bueno, esto se hizo así, sepamos que es posible. Podemos contar historias también vinculadas con las relaciones. Esto que van a ver ahora es también una pieza muy cortita, después les cuento la historia, pero que tiene que ver con las relaciones entre hermanos. Este es mi hermano mayor. De nuevo acá, una pieza que desde el punto de vista de la realización no podría ser más simple porque hay cambios de plano, pero parece que fuese prácticamente el mismo, con un poquito de trabajo de postproducción. Integra una serie de 26 micros iguales que se llaman hermanos, que intentan ser una fotografía de un momento de la relación entre un hermano más grande y un hermano más chico. Desde el punto de vista del hermano más chico y después lo hicimos al revés, desde el punto de vista del hermano mayor. De nuevo, es una de las piezas que a mí más me gusta de todas las que he hecho Paca Paca, y en la que además los chicos se sienten reconocidos, porque no es la mirada adulta, es la mirada de la hermana más chiquita sobre el hermano más grande. Y vamos a ver una más que tiene que ver en esta etapa, ahora después seguimos con otras, con los desafíos. En este caso es una pieza danesa, que a lo mejor alguno la ha visto si participó en algún taller del Prix Jeunesse, pero para los que no, la vemos y después compartimos algunas impresiones.
esta pieza, que desde el punto de vista de la realización claramente es más compleja que las otras, pero también es posible para nuestros presupuestos, tiene un efecto y un impacto en los chicos que ustedes no se lo imaginan. He tenido la posibilidad de ver las reacciones, de cómo acompañan hasta con el cuerpo, el momento en el que ella está ahí, se paran, se agarran de las manos, se vuelven a sentar, de la tensión que le genera, que también genera en los adultos, aplauden, festejan cuando ella se tira. Si yo veía que hay algunos agarrados de la silla diciéndose que no se tire, los chicos les pasa todo, que se tire, que se tire. Tiene también un impacto enorme, ¿sí? Y es una pieza más compleja, pero posible también, ¿no?, para nuestros presupuestos. Y este es el gran tema, porque así como podemos contar esas historias, podemos también contar historias con los contenedores, los famosos contenedores, que en general es siempre el formato más económico que encontramos para hacer en contenidos infantiles, para empaquetar con algún conductor o alguna conductora, que en general son adultos, y esto tiene que ver con esquemas con los que la televisión tradicionalmente viene haciendo contenidos, muchas veces porque no es posible hacerlos de otra forma, porque uno necesita generar algo que contenga distintas piezas, ¿sí? Que contenga algo de ciencia, como veíamos hoy en Cinco Hijas, que contenga algo de arte, que contenga alguna adquisición, y que empaquete eso dándole alguna unidad. Esto sucede mucho, y sucede mucho también ahí donde en general la programación infantil tiene por decisión con relación a la programación general, y esto lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo nadie más, mucho menos presupuesto. Porque hay una consideración sobre lo infantil como un género menor, como decíamos hace un rato. Entonces, como hay menos presupuesto, lo que queda por hacer con eso es poner algunos conductores en un piso y empaquetar eso de alguna manera. A Paca Paca también le pasó eso. Cuando empezó teniendo un contenedor con 2 conductores, que eran 2 adultos, que hacían personajes, que no hacían de ellos mismos, que con el tiempo se fueron relacionando y mucho con los chicos, pero que con el tiempo también nos dimos cuenta que algo de ese programa ómnibus que teníamos, de 3 horas los sábados y 3 horas los domingos, no funcionaba. Que los chicos no terminaban de engancharse con lo que el piso, ¿sí?, con lo que ese contenedor planteaba, y se nos ocurrió empezar a ver cómo hacíamos para que esos contenedores contaran una historia también, que no fueran simplemente los conductores articulando una serie de segmentos o de secciones que era lo que tuvimos al principio y casi durante unos cuantos meses. Entonces esa franja de 3 horas los fines de semana pasó a ser una franja de 2 horas diarias, de lunes a viernes, en la que lo que hicimos fue generar distintos segmentos de media hora que funcionaron también como contenedores de contenidos temáticos, de arte, de literatura, de geografía, de ciencias, pero cada programa, cada piso, cada contenedor contaba una historia. En el caso de Feria de Variedades era un carromato de un circo que llegaba a un pueblo, y en ese pueblo, cuando montaban una función siempre sucedía un conflicto, y ese conflicto era lo que iba articulando las distintas secciones. Muchas de esas secciones son las que, del estilo de las que hemos visto, de Hermanos, del Día del Niño, que iban siendo presentadas mientras iba contando la historia. Lo mismo hicimos con el de ciencia, en el que había 2 científicos locos en un laboratorio, algo parecido a lo que vimos hoy con el laboratorio de Nina, que cuenta una historia en ese espacio. En Globo por el Globo eran 2 expedicionarios que iban viajando por el mundo arriba de un globo y conociendo desde las alturas algunos lugares, y cuando decidían bajar, bajaban a un croma, ¿no? No bajaban a ningún otro lugar que no fuese un croma, pero de cualquier manera esa media hora contaba una historia. Vamos a compartir, para que se den una idea, algo de eso, y después yo voy a profundizar en algunas cuestiones que es importante tener en cuenta. Feria de variedades. Feria de variedades. Feria de variedades. Feria de Variedades era el segmento dedicado al arte y a las actividades artísticas. ¡Wow!
Damas y caballeros, y por sobre todo, niños y niñas pacabaquenses, pasen y vean aquí el más maravilloso muestrario de las bellas artes que pueda verse en el mundo entero. Mi nombre es Juan Laguna, sin pato. Y quiero contarle que aquí podrán viajar a lugares inigualables, disfrutar de rutinas de magia, espectáculos musicales y 1000 sorpresas más. Y ahora quiero presentarle a nuestra artista principal. Es la única, la magnífica y recientemente llegada del continente fridáceo. Con ustedes, la señorita Frida. Frida, es un honor que estés con nosotros. Sabemos que... Y los ríos fluyeron, y la tierra se abrió en dos. Esto que estamos viendo ahora es Calibroscopio, que era el segmento de los Sofía. cuentos y de las narraciones y de la literatura. Sofía. Sofía, ¿dónde está Sofía? Sofía. No ha oído la explosión. ¿Dónde está Sofía? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Estaba grabando cuentos con efectos especiales. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Soy el tío de Sofía. Y no me diga que no la conoce, porque siempre viene a perder el tiempo acá. Perdón, ¿cómo dijo? Grabando cuentos con efectos especiales. Sí, es como un juego. Semejante mujerona juega todavía. No le da vergüenza. Sofía no puede seguir viniendo a perder el tiempo acá. Sofía, nos vamos. Sofía todavía no llegó, señor. ¿Qué quiere que le diga? A mujeres como usted, hombres como yo, no le creemos. ¿Qué pasa? ¿Se siente mal? No, perfectamente. Lo que pasa es que mi detector de pérdida del tiempo acaba de sonar porque me advierte que el tiempo pasa. Ay, ¿cada cuánto le advierte? 8 8 horas. minutos. Bernadette tiene tantos hermanos que todos juntos podrían hacer un pueblo en sí mismo, ¿viste? Es verdad. Los conté. Alcanzan para 2 equipos de fútbol con aguatero y suplente. Yo sería el árbitro, obviamente. ¿Qué estás haciendo, Rodolfo? Estoy escribiendo nuestro diario de viaje. Ah, imagino que habrás incluido la escena en que quisiste galopar a la vaca. Bueno, es que era tan mansita. Y la escena en que metiste la pata en el balde y todos los hermanos de Bernadette trataban de sacártela. Bueno, por lo menos me traje un recuerdo de Austria. Ay, sí. Era eso. Qué fácil. Tengo hambre. Mates con banana frita, tenía. Buenísimo. No, banana frita no. Rodolfo, torta frita nos va a caer mal. Bueno, pero agarrás el mate, lo cortás con un poquito de azúcar y con banana frita. Mate dulce, mate dulce. No, amargo. Bueno, sí. No, dulce, dale. Claro, he dicho dulce con banana frita. Estos fueron 3 segmentos, faltan otros 3 más. Uno de ellos era de 1 hora. Fue breve, pero alcanza como para que se den cuenta de qué tipo de historias se construían. Tuvimos siempre los mismos actores, hasta que una temporada después pudimos incorporar 2 más, pero en la primera fueron siempre Renata y Rodolfo, que son 2 caras que están asociadas al canal, haciendo distintos personajes que variaban según el contenido que ese segmento tenía o que ese segmento quería poner a disposición de los chicos, y además con una historia que alcanzó a verse. Nos falta el de ciencia, que tenía otra propuesta también de una historia. La realidad es que esto nos funcionó muy bien, nos funcionó mucho mejor que el contenedor con los conductores, precisamente porque contaban distintas historias, pero no cubrió todo el espectro de la audiencia que nosotros queríamos cubrir, que era la de los chicos de 6 a 12 años. Sabíamos de antemano que eso no lo iba a cubrir, porque la realidad es que funciona bien entre los 6, 7 y 8, pero a partir de los 8 ya deja de funcionar este tipo de formatos. Y contra eso no tenemos mucho que hacer más que pensar propuestas diferenciadas para los más grandes. Pero insisto en esto, teníamos la enorme complejidad o el enorme desafío de hacer programación para chicos de 2 a 12 años, con lo que eso implica, que si el de 12 pasa y ve una serie para los más chiquitos, no va a volver más ahí. Y de hecho es lo que le pasó al canal. Los últimos años es una franja de edad a la que llegamos muy ocasionalmente con algunas propuestas muy concretas. Pero este ejemplo que yo traigo de los contenedores nos ayudó mucho a resolver cómo cubrir
una buena parte de la programación, porque era 1 hora diaria de lunes a viernes, que después se repetía el fin de semana, con una propuesta que contaba historias y que por eso no dejaba de ser atractiva, a pesar de que no era ni la animación, ni el 3D, ni siquiera un 2D, ni una serie de ficción, ¿no? Otra de las cosas que también podemos hacer cuando nuestros presupuestos no son tan abultados, pero que es un valor para los chicos, que tiene que ver con reconocerse en una pantalla, es darles voz. Y que aquellos contenedores también puedan contener, valga la redundancia, este tipo de piezas, ¿sí? Aquellas donde los chicos tienen la posibilidad de contarse como se quieren contar, de presentarse ellos mismos y de contar su historia, su vida, su familia, sus amigos. Hola, yo soy Dayana, tengo 9 años, vivo en Pocito y estos son mis hermanos, Alejandro, Cristian y Malena. En casa tenemos caballos, ovejas, pollitos y gallinas. Mi preferido es el Dorrillo, que es el caballo blanco de mi papá. Papá me tiene que ayudar a subir porque soy peticita. Un día me gustaría que papá me preste el caballo y andar sola. Y me gusta andar mucho a caballo. Me gusta gritar, gritar, hablar, gritar. A mí me gusta pintar paisajes, pero me gustan pintar montañas, y, calles, árboles, flores y otras cosas más. Esto es lo que se ve desde la puerta de mi casa. Y a poquito los dibujos me van saliendo mejor. Mirar, mirar, ver, mirar. Ahora les voy a mostrar mi casa. Les voy a mostrar los animalitos que tengo en casa. Esta es mi mula ñata. Este se llama Pamperito. Estas son las ovejitas y tenemos 5. Y los pollitos algunas veces me gusta agarrarlos, pero no puedo pillarlos. Estos son mi papá y mi mamá tomando mate y la picha. Tenemos plantas de semillas de cebolla, habas, beterabas, un montón de árboles frutales. Este es un olivo, este es un manzano, este es un... ¡Papi! ¿Qué es lo que es? Algunos me den los nombres y otros le preguntan a papá. Este es un laurel. Acariciar, tocar, hacer, tocar. Todas las noches leo un librito de cuentos antes de irme a dormir. Ahora estoy leyendo Heidi. ¡Mamá! ¡Mamucha! ¡Me voy a dormir! Todas las noches mamá viene y me da un beso antes de irme a dormir. Chao. Este es nuestro lugar secreto. Con Luz me gusta jugar a las princesas. Jugamos que nuestro padre es un fey y ella se llama Aurora y yo me llamo Cenicienta. Hoy me pinté los ojos como una princesa. Se visten con un vestido elegante, zapatitos de cristal, joyas, se pintan los labios, los ojos. Sí, aparte les entregan las coronas, los reyes, a los príncipes y las reinas a las princesas. Luz es mi mejor amiga. A mí me gusta mucho bailar reggaetón, pero algunas veces mi hermano mayor, Cristian, me enseña a bailar cumbia y cuarteto. Mis amigos me dicen Yayi. Mi papá algunas veces me dice Yui. Con Luz juego a ser Cenicienta, pero yo soy Dayana. Los autorretratos, que llevan un poco más de una jornada de realización, hemos intentado hacerlas en 1:30 y estamos entre 1:30 y 2, con lo cual desde el punto de vista de la realización lleva más tiempo y más presupuesto, porque además la apuesta nuestra era precisamente tener autorretratos de chicos de todo el país. Cuando uno trabaja en una región es más simple y es un recurso y un formato
chiquito, pero muy atractivo para los chicos. De hecho, una de las puertas de entrada del canal a los chicos fue precisamente los autorretratos. La mayor cantidad de mails con pedidos que llegaban al canal y que siguen llegando era precisamente para que una cámara de Pacapaca llegara ahí, donde había un chico y una chica que quería contarse, presentar su familia, presentar sus amigos, con lo cual el impacto que ha tenido ha sido muy grande y muy beneficioso para el canal por varias cuestiones, no solo en términos de la programación, sino en términos del vínculo que fue generando con las audiencias. Otras de las claves para cuando no tenemos de nuevo todo el presupuesto que quisiéramos tener es explorar otros formatos que a veces no están asociados a la televisión infantil, como por ejemplo los reality, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo, pero me gustaría como pintar el cuadro de 3 posibilidades, de 3 formatos distintos. Uno es una combinación de formatos en realidad, pero de 3 posibilidades para contar contenidos, para hacerlos de manera atractiva, con mucha calidad, pero sin presupuestos abultados. El reality que vamos a ver es una serie que se llama Mediadores, que también tuvo un impacto enorme, que además ha recibido muchos premios y muchas distinciones, que es las cámaras recorriendo y filmando en el formato de un reality cómo los chicos resuelven un conflicto que tienen entre ellos sin la mediación de un adulto en una mediación, ¿no? Sin la intervención del adulto en una mediación. La Animapaca, que lo tenemos acá, no teníamos presupuesto para hacer una serie de animación sobre animales, que era lo que siempre quisimos hacer cuando empezamos a pensar programación para los más chiquitos. Entonces hicimos una serie que combina un poco de piso, un poco de animación y un poco de documental para resolver cómo hacer una serie atractiva con personajes que fuesen muy lindos para los chicos más chiquitos, pero con las limitaciones que tenía el presupuesto. Y la que no vamos a llegar a ver, pero podemos compartir el link después, es un programa tailandés de actualidad y de noticias que se llama Vitamin News, que si lo buscan está online, que en este caso les enseña a los chicos cómo prepararse para una inundación, ¿sí? Después de catástrofes climáticas que ha tenido Tailandia. Si nos queda tiempo, porque no sé cómo venimos, por ahí lo compartimos. Vamos a ver un poquito de Mediadores, para que se den una idea. Hola, mi nombre es Gonzalo. Hola, soy Camila. Tengo 12 años, voy a sexto. Tengo 11 años y voy al Colegio Suiza. En San Miguel de Tucumán. Hola, nosotros somos los mediadores y vamos a intentar solucionar su problema. Yo soy Candelaria. Mi nombre es Rafael. ¿Quién quiere empezar? Yo. Mira, el conflicto es que las chicas hacen un grupo de estudio y, digamos, no me quieren incluir en ese grupo de estudio, digamos. ¿Qué te hace sentir? Digamos, me siento mal porque no me quieren incluir en su grupo de estudio y después se quejan de que no las ayudamos. Camila, nosotras somos un grupo que todo el tiempo estamos exigiéndonos para llegar a una meta perfecta y él lo único que hace es jugar. ¿Cómo se siente con todo esto? A mí me molesta. Yo empiezo a gritarle porque si él no se exige, ¿quién le va a exigir? ¿Y a vos te gustaría ser parte de ese grupo y ayudar? Sí, pero no me dan la participación para ayudar. Me dicen, bueno, y no me dan nada para trabajar, digamos. Es que si nosotros te damos algo para hacer, es muy obvio que vos no lo vas a hacer y no lo vas a traer al día siguiente. Porque, por ejemplo, los afiches, solo las mujeres los podemos hacer porque ustedes son todos unos improlijos e irresponsables. Tenés que saber que si trabajas con nosotros tenés que trabajar a nuestra manera. ¿Qué piensas de tú que lo tenés que hacer a su manera? De que no, que está mal porque cada uno es como es. Vos sos como sos, ella es como es. No me dan ganas de seguir ayudando al grupo si rechazan todo y ellos, digamos, no valoran el trabajo. Es como que si falta una chaucha para el kilo. ¿Qué idea les parece para solucionar el problema? De que cada uno es como es y de que ella acepte de que yo no puedo hacer lo mismo que hace ella. Yo pienso que él podría ayudarnos en el grupo aportando más información, más materiales. No necesariamente haciendo afiches, eso lo podemos hacer nosotros tranquilamente. ¿Y tenés otra idea, Gonzalo? Sí, que sean tolerantes. Yo estoy de acuerdo con eso.
de que sí, todos podríamos ser un poco más tolerantes, porque sí, es verdad, nosotras también a veces nos pasamos y como que no está bien. Sí, digamos, yo me comprometo a cada día tratar de hacerlo mejor. Por favor, firmen este acuerdo de mediación. Durante la mediación sentí que ahí podía descargarme y contar todo lo que pensaba sobre Gonzalo. Me sentí bien porque es como que se me fue un problema. Y registro testimonial de los involucrados en ese conflicto, bien del estilo de cualquier reality, y después la mediación, que es la que uno acompaña. Para hacerlo con responsabilidad, nosotros sentimos que la serie tuvo su primera temporada y tenía que tener una segunda, porque había que volver allí donde había habido una mediación a ver qué había acontecido, si efectivamente eso había resultado o no. En la mayoría de los casos vimos que sí, hubo algunos otros que no, pero lo interesante es que la segunda temporada documenta y testimonia qué pasó con las mediaciones anteriores, ¿sí? Entonces también fue una forma de volver a contar un conflicto, para la segunda temporada, en lugar de tener 2 mediaciones, tener una, que también abarató un poco los costos, pero recuperaba la historia del primero y uno podía ver qué había acontecido, si había funcionado o no la mediación. Y quería mostrarles apenas un poquito, sin apagar la luz, de Animapaca, que es esta serie que combina distintos formatos. Que fue una técnica de animación con cutout, con collage, porque tampoco teníamos presupuesto para hacer otra técnica de animación. Que tiene un personaje, que es Genoveva, que tiene un libro, que en cada capítulo lo abre, juega con ese libro y ese libro le propone un animal, que es el animal que ella visita cuando se mete en el libro, ¿sí? Cada capítulo tiene una canción, pero van a ver que es ella en un croma con los distintos fondos de la animación. Y tiene una sección en la que participan chicos que dibujan el animal del capítulo. Y además bailan imitando al animal también, ¿no? Trabajar con esta combinación de formatos nos permitió hacer 2 temporadas de 26 capítulos, que eso asegura para los canales un volumen de programación que no es menor, ¿sí? Porque tuvimos 2 temporadas de 26 capítulos de 15 minutos cada capítulo, con una serie que además funcionó muy bien por su contenido y porque visualmente era muy atractiva. Y eso también tiene que ver con las decisiones, ¿no? Si uno tiene poco presupuesto, en este caso para nosotros la apuesta estética era muy importante y quizás un poco menos la técnica de la animación. Y pasamos, si querés, a la otra. Para mantenernos en la animación, nosotros sí sabíamos que un canal infantil que se precie como tal no puede no tener series animadas, ¿no? Que igual no es que solamente importe el formato, sino lo que uno va a contar con ese formato. Pero teníamos que hacerla con un presupuesto de un canal educativo público y no de Disney, de Discovery o de Cartoon, lo que planteaba también un desafío grande. Entonces hay algunos secretos que tienen que ver con decisiones que se toman y que son claves. En el caso de la animación tienen que ver con la cantidad de fondos y con la cantidad de personajes. Idealmente a uno le encantaría tener entre 5, 6, incluso 8 personajes por capítulo con 4 o 5 fondos. Eso, desde el punto de vista de algunos presupuestos, es imposible. Entonces uno apela a la creatividad para contar distintas historias. Minimalitos es una serie de animales, pero no cuenta historias ni da información sobre los animales en cuestión, sino que cuenta historias que suceden en un jardín de infantes. Buscando ahí una analogía entre los protagonistas de la serie y los chicos más chiquitos. Entonces nos permitimos con Minimalitos, lo vamos viendo mientras tanto, tener un montón de personajes, pero en muy pocos escenarios, porque casi que no salían del jardín los Minimalitos. Cuando salían, iban al patio de atrás de la sala del jardín.
Pero si se dan cuenta, hay un montón de personajes. La canción tiene, la serie tiene además otro secreto, que es que no hablan, sino que emiten sonidos, con lo cual eso también permitió, le generó un trabajo enorme al guionista para contar en acciones, porque además, si hay un público al que le gusta que le cuenten en acciones más que en diálogos en textos, es el de los más chiquitos. Con lo cual ahí teníamos la posibilidad de hacer eje sobre algo que sabíamos que iba a funcionar muy bien con los más chicos y que además nos iba a permitir aliviar un presupuesto, porque desde el punto de vista de las voces no íbamos a necesitar tanta demanda de actores. Después, cuando quisimos poner más fondos, tuvimos que poner menos personajes, porque esta es la ecuación, a más fondos, menos personajes. Y generamos una serie que su primera temporada fueron leyendas, la segunda fueron cuentos contemporáneos, que se llama El Cuentacuentos o El Taller de Historia, según sus versiones. Hola, chicos. Que tiene una misma apertura para todos los ¿Listo capítulos. para escuchar una nueva historia? ¡Sí! Con las mismas acciones, que lo único que hacemos es cambiarle los textos. Y cada capítulo cuenta, o anima un cuento de un autor contemporáneo argentino o latinoamericano. Con una condición, que es que no se exceda de los 3 personajes. Entonces hubo que buscar cuentos que no se excedieran de los 3 personajes para poder tener más diversidad de fondos. No estrenar un lindo mantelito si estaban tan baratos. Y es una serie que además ha ganado el Prix Jeunesse el año pasado, ¿sí? Y hecha con un presupuesto de un canal público, por eso insisto en esto. Que hay una que se llama Lucero. Nuestra intención oculta con este formato de contar cuentos era hacer los clásicos, poder reversionar los clásicos. Algo que nunca pudimos hacer porque los clásicos no bajan de los 10 personajes. Entonces cada año nosotros nos proponíamos, bueno, este año hacemos los clásicos, bueno, no nos da el presupuesto, bueno, este año lo hacemos, no nos da el presupuesto. Finalmente encontramos la forma de hacerlo, que probablemente o idealmente no era la que queríamos, pero sí resultó, y es una serie de cuentos no animados, ahora van a ver qué es, en la que invitamos a distintos artistas e ilustradores a que ilustren el cuento y el relato se va armando sobre la ilustración. Entonces nos dimos el gusto de hacer las 12 princesas bailarinas. Algo que no hubiéramos podido hacer, ¿no? En este caso la ilustradora ilustra con collage. Hay otras técnicas, no son todas las mismas, ¿verdad? Había una vez un rey que tenía 12 Y ahí hijas empieza muy el relato, bellas. las 12 princesas y además el rey. Nos dimos el gusto de tener 13 personajes 12 camas puestas una al lado de la en una serie. Todas estas cuestiones nos obligan a tomar decisiones cotidianamente. Al que programa y al que emite, es decir, al canal, pero también al productor. Porque los productores saben que tienen que encontrar un proyecto que se ajuste al presupuesto y a las exigencias del canal también, porque en ese vínculo los dos somos corresponsables de lo que hacemos, porque el canal va a poner el dinero, pero lo va a poner un proyecto que tenga un estándar de calidad artística, técnica y de contenido, pero que además sea viable y que se ajuste al presupuesto. Nos ha pasado a recibir hermosos proyectos, pero que desde el punto de vista de la realización para el canal eran inviables prácticamente. Podemos explorar también otras formas de narrar. De esto me interesa mostrarles, me encantaría mostrarles muchas más cosas, pero se nos va acabando el tiempo. Una pieza muy cortita que es también, cuando no tenemos cómo animar, podemos ser muy creativos estéticamente contando historias muy chiquitas también.
Y como ya sé que estoy terminando y me encantaría contar un montón de cosas más, yo no puedo despedirme sin Samba, porque sí es un ejemplo de cómo es posible desde la televisión pública hacer una serie que se ha instalado, por lo menos en Argentina, y yo sé que en otros países también donde es conocida se la mira como con mucho impacto. Una serie que para el canal es emblemática. Samba es un personaje que es un chico de Clorinda, Formosa, ni siquiera es un chico de la ciudad de Buenos Aires, que es una de las cosas que habitualmente hace la televisión infantil. Cuando elige protagonistas, generalmente los elige del ámbito urbano, de las ciudades capitales. Que he visto un guardapolvo blanco, que la verdad que hasta la llegada de Paca Paca también era difícil ver personajes que tuvieran un guardapolvo blanco y ver chicos con guardapolvo blanco, que es el emblema de la educación pública en Argentina. Y que ha contado la historia, los últimos 200 años de la historia argentina. Y es un ejemplo muy interesante de cómo se puede hacer una serie de animación que apela a todos los códigos de las animaciones de los canales infantiles en su ritmo, en su montaje, en su propuesta de narrar, que tiene mucho del videoclip. Incluso hay partes que son literalmente un videoclip dentro de la serie, pero para contar la historia argentina. Samba contó los últimos 200 años de la historia argentina, pero además contó, que fue un desafío enorme, la última dictadura cívico-militar que tuvo Argentina y la Guerra de Malvinas. Hasta que decidimos hacer esos 2 capítulos, la televisión argentina, ni siquiera desde la escuela, había generado una herramienta audiovisual que permitiera a los docentes, a los maestros y a las maestras, y a los padres y a los tíos y a los abuelos, trabajar o llevar este tema a la mesa de la familia con los nenes más chicos. Fue un desafío enorme porque la historia reciente duele y mucho, lo estoy diciendo en un lugar donde yo sé que la historia duele y mucho, y aún sin vivir esa situación sí puedo sentirme emparentada en algún lugar. Entonces nos costó un montón empaquetar esto en una serie de animación que además no podía banalizar el error, pero no podía tirárselo a los chicos así sobre la mesa, ¿sí? Porque también tenía que darle formas y encontrar pistas para que pudieran procesarlo. No vamos a compartir los capítulos porque son largos y duran media hora, pero están disponibles, el que quiera verlos, en un sitio web del que lo pueden descargar, que se llama conectate.gov.ar. Samba es el personaje que ha entrado a las casas de todos los chicos y de las chicas de Argentina, y detrás de Samba entraron todos los próceres de nuestros movimientos patrios, San Martín, Belgrano, entró hasta Bolívar. Nosotros sabemos historias en las que se le pone en la mesa un plato a un amigo invisible y ese amigo invisible es Belgrano, o de nenes chiquititos que quieren que para su cumpleaños vaya a San Martín. Mi sobrino tiene 2 años y medio y cuando lo ve Bolívar grita Bolívar, Bolívar, cosas que nosotros no imaginábamos que iban a suceder, pero sucedieron. Y esta serie se hizo, y me interesa rescatar esto porque no la hizo Disney, no la hizo Cartoon, ni la hizo Discovery, ¿no? Y tampoco la hizo Nickelodeon, que la podrían haber hecho porque yo sé el impacto que ha tenido incluso en esos canales esta serie. La hizo la televisión pública argentina de la mano del Ministerio de Educación con un presupuesto que vale la pena que les diga, que es de $900 el minuto de animación, que probablemente en algunos lugares sea mucho, pero en términos de lo que es el mercado, está muy por debajo de lo que sale cualquier otra serie de animación que no tiene ni siquiera esta propuesta narrativa. Para despedirme, sí voy a compartir un micro que hicimos sobre el Día de la Identidad, que es el 22 de octubre en Argentina, que fue hecho para el año pasado. Y sí, digo, para cerrar, esta frase para mí es bien importante: la televisión infantil es un goce, tiene que ser un goce, tiene que ser algo placentero, disfrutable para todos los chicos y para quienes hacemos también, pero no va a dejar nunca de ser un compromiso y una responsabilidad. Para quienes o quienes les toca trabajar del ámbito público es una responsabilidad ética y es una responsabilidad política, pero para quienes les toca trabajar desde el ámbito privado es también una responsabilidad ética y una responsabilidad política, porque aquello que hacemos deja un impacto y una huella que nos trasciende y que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces compartimos Samba y si nos queda tiempo hacemos algunas preguntas. Derecho a la identidad. ¡Qué lindo!
¿Pero qué quiere decir? ¡Yo lo sé! ¡Uf! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! A ver, niño que lo sabe todo, ¿qué es el derecho a la identidad? El derecho a la identidad es el derecho a ser uno mismo, Samba. Pero todos somos nosotros mismos, niño que lo sabe todo. Sí, pero aunque parezca mentira, en nuestro país aún hay muchas personas que no saben quiénes son sus papás, ni qué día nacieron, ni siquiera cuál es su verdadero nombre. ¿Y por qué? Porque cuando eran chiquitos fueron separados de sus papás por las Fuerzas Armadas y viven con otras familias, Samba. ¡Fua! ¡Una abuela de Plaza de Mayo! ¡Abuela de Plaza de Mayo! ¿Y por qué los separaron de su familia, esa abuela de Plaza de Mayo? Es una larga y triste historia, Samba. A comienzos de los años 70, había mucha gente que luchaba por un país diferente, para que no haya pobreza, para que todos tengamos derecho a la educación, al trabajo, pero fueron perseguidos. En 1976, un grupo de militares sacó al gobierno democrático y tomó el poder por la fuerza. ¿Y entonces? Los dictadores usaron todo el poder del Estado para capturar a quienes pensaban diferente. Estudiantes, obreros, comerciantes, intelectuales, guerrilleros, artistas, padres y madres, muchas de ellas embarazadas. Cuando los capturaban, si tenían hijos pequeños, se los quitaban y se los entregaban a otras familias. Les inventaron nuevos nombres y así se aseguraron que nunca supieran la verdad. ¡Se los robaron! Así es, niño que lo sabe todo. Eso se llama apropiación y es un delito. No solo secuestraron a sus padres, sino que les quitaron a sus hijos el derecho a la identidad. ¿Y cómo hicieron para recuperarlos, abuela de Plaza de Mayo? Las madres de los desaparecidos lucharon para saber qué había sido de sus hijos. Y además, las abuelas luchamos para encontrar a nuestros nietos que fueron apropiados por otras familias en forma ilegal. ¿Y los encontraron? Luego de muchos años de buscar e investigar, logramos recuperar a más de 100 y aún nos faltan encontrar muchos más. ¡Casi 400! ¡Fua! ¿Y cómo hacemos para encontrarlos, abuela de Plaza de Mayo? Contando esta historia, Samba, debemos lograr que nuestros nietos conozcan su verdadera identidad. Las abuelas también luchamos para que nunca más se viole el derecho a la identidad de ningún niño en el país ni en el mundo. Nuestros nietos ya tienen más de 30 años, pero nosotras aún estamos aquí y no perdemos la esperanza de encontrarlos, abrazarlos y quizás conocer a sus hijos, nuestros bisnietos. Y entonces van a ser las bisabuelas de Plaza de Mayo. Exacto, Samba. Perro en la luna. Esta es una de las últimas piezas de samba, no es la primera, y sí me interesa contar esto, porque no empezamos por acá, empezamos por hermanos, empezamos por autorretratos, empezamos por cosas más chicas, y fuimos creciendo y fuimos encontrando otras formas dentro de nuestros presupuestos de contar cosas incluso más jugadas. A mí, solo para cerrar y abrir las preguntas, me interesa que se puedan llevar esto, que está bueno animarse, y que está bueno animarse incluso con el presupuesto que uno tiene, porque aún animándose y siendo respetuosos y asumiendo la televisión infantil como una responsabilidad y como un compromiso, uno puede hacer grandes cosas que van a dejar una huella, que como decía recién, van mucho más allá de lo que uno imagina. Me surge una duda con relación al manejo presupuestal en el canal Paca Paca para realizar estos contenidos. Pues tú todo el tiempo hiciste énfasis en que eran contenidos viables económicamente. Más o menos, ¿cuánto es como el promedio que utilizan ustedes para presupuestar, hablando digamos presupuestalmente, para desarrollar este tipo de contenidos en Argentina? Depende del formato y de la duración de ese formato, pero por ejemplo, una serie de animación de un costo que para nosotros es alto puede salir $900 o $1.000 al minuto. Eso para Paca Paca es alto. Probablemente Samba sea la serie más cara de animación que el canal tenga, pero tiene claro que
pone ese presupuesto ahí por el valor que tiene Samba. Eso implica que por año el canal puede hacer una serie de ese presupuesto. Las otras tienen que hacerlas de un valor del minuto de animación de $600, por ejemplo. En el caso de los documentales, una serie de micros, como los que vimos, de hermanos, podrían hacerse por 22.000 pesos, que son, el dólar nuestro cambia minuto a minuto, entonces, que son unos $2.000 la pieza. La pieza nomás. Exacto. $2.000 son 22.000 pesos. Son $2.000 son 22.000 pesos, sí, un poquito menos. Una serie de un capítulo de documental de 15 minutos, porque los micros son siempre más caros, porque uno pone equipo a trabajar, pero genera menos minutos. Una serie de 15 minutos de documental, por ejemplo, Mediadores, salió en su momento 35.000 pesos, que son hoy $3.000 y pico. 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. Más o menos. Sí, como para que tengan una idea. Después hay decisiones que uno toma. Nosotros cuando yo estaba teníamos una forma de discriminar de por año hacemos una serie de presupuesto alto de animación, una de presupuesto alto de documental, hacíamos 4 de presupuesto medio y 6 de presupuesto bajo. ¿Sí? Esa es una forma de distribuir el presupuesto que tiene Paca Paca, porque el juego es entre la plata que tengo y la programación que necesito. Pero los valores son más o menos esos. Ok, muchas gracias. De nada. Y el canal tiene una particularidad, que es que no tiene publicidad. Entonces, el presupuesto es el que el ministerio le asigna por partida cada año, lo cual lo hace también más difícil, ¿no? Es una decisión política no tener publicidad, pero también tiene ese costo. Primero que nada, felicitar los contenidos que nos han mostrado, y no vimos, me imagino, dentro de la amplia productos que tienen programas con títeres. Quería saber si los han tenido en el canal y qué desafíos han tenido con relación a los otros programas que son documentales o que son animados en cuanto a presupuesto, en cuanto a la construcción de historia, o sea, si los han realizado, cómo los asume Paca Paca. Con relación a los títeres, no llegamos a ver, pero hemos hecho para los más chiquitos, solo los hemos trabajado como formato para la franja de los más chicos, pero no es de los formatos más baratos que el canal ha hecho. ¿Por qué? Porque la realidad es que para que una serie de títeres sea atractiva tiene que tener una cantidad de personajes interesantes, sobre todo cuando no tenés la posibilidad de construir distintos escenarios. Si uno hace Cocoricó, que no sé si alguno lo conoce, pero que es una serie de títeres emblemática de Brasil, que debe llevar 9 temporadas, al estilo brasilero, 400 millones de capítulos, esa serie tiene un montón de escenarios, tiene la ciudad, tiene el campo, tiene la montaña y un montón de personajes. Para un canal como el nuestro es imposible eso, entonces lo que nos sucedía era que teníamos que trabajar en una sola locación con por lo menos unos 8 o 9 personajes, y la realidad es que es muy caro contratar tantos actores para hacer cantidad de capítulos, ¿sí? Porque me refiero a los titiriteros. Entonces se nos hizo bastante costoso. Hicimos 2 temporadas de una misma serie que se llamó Los Chicuchis, que nos funcionó muy bien, pero no pudimos hacer una tercera porque el costo se iba del presupuesto, por la cantidad de actores que necesitábamos en escena para tener un volumen de personajes importante. ¿Sí? Contesta la pregunta. ¿Están abiertos a producciones internacionales o solo están enfocados en Argentina? No, estamos abiertos siempre que vengan de la mano de una coproducción. Digo, que eso represente, que el proyecto venga con un aporte de algún coproductor en otro país. Hemos hecho coproducciones con Colombia, unas cuantas, con Chile, hemos hecho con Ecuador, creo que el canal empezando a hacer una con Brasil. Eso es posible siempre que venga de la mano de algún aporte de un coproductor. De hecho, el país con el que más coproducciones tenemos es Colombia. Okay, gracias. De nada. Una última pregunta ya para cerrar.
Buenas tardes. Los programas diseñados para el canal Paca Paca, ¿crees que se podría llevar a otros países de Latinoamérica? ¿Hay esta posibilidad? Y otra cosa que me llama mucho la atención es ¿por qué Paca Paca se llama Paca Paca? La primera es, sí se puede, y se puede llevar el formato, porque es una forma de hacer televisión que he encontrado maneras de contar con pocos recursos. Eso es posible. De hecho, yo estoy trabajando para la televisión pública peruana, que armó su franja infantil, y estamos también viendo cómo algo de todo esto puede la televisión pública peruana encarar para tener su propia producción, siguiendo estos formatos. O sea que es posible. La segunda es, Paca Paca quiere decir juego de las escondidas en quechua. Yo podría decir que buscamos en los distintos diccionarios quechua, porque hay varios, ese término, pero apareció de manera azarosa cuando ya estábamos desesperados y no aparecía ningún otro nombre. Y en buena hora apareció, porque sí, finalmente tiene todo que ver con el espíritu del canal, tiene que ver con la diversidad, con el juego y con la infancia. Y además es como Alaraca, tiene muchas A, y eso hace que sea muy fácil de decir y de recordar.